Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 777 para estudiar el capítulo 4 del libro de Lucas. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Este capítulo 4 comienza con las tentaciones a que estuvo sujeto Jesús en el desierto. Estuvo 40 días en ayuno, por lo cual sus facultades físicas y mentales no estaban demasiado bien como para enfrentarse a Satanás, pero quería demostrar que aun en esas condiciones y con la ayuda de Dios podremos vencer al enemigo, aunque por supuesto si evitamos estas situaciones caóticas el tentador tendrá menos posibilidades de vencernos. Dentro de cada corazón humano se repite el gran conflicto que Cristo debió soportar en el desierto. Sin la oportunidad de elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo, no puede desarrollarse el carácter. La fuerza para resistir la tentación se desarrolla resistiendo la tentación. Existe el peligro hoy, como existía en tiempos bíblicos, de creer que el ayuno es un medio para alcanzar méritos a la vista de Dios, de hacer algo para congraciarse con Él. Pero ese ayuno no es el que Dios manda. Si se ha de ayunar, debería hacerse con el propósito de alcanzar claridad de pensamiento, lo opuesto a la somnolencia que causa el comer en exceso. La percepción espiritual de la verdad y de la voluntad de Dios aumenta notablemente cuando se sigue una dieta frugal. El ayuno no siempre significa no comer nada. Sin embargo, Lucas dice que Jesús no comió nada mientras estuvo en el desierto. Tenía que tener la mente muy clara para recibir instrucciones del Padre. Ojalá nosotros pudiéramos ser capaces de prepararnos de la misma manera. La primera tentación fue cuando Satanás le dijo que, si era hijo de Dios, convirtiera las piedras en pan, para saciar el hambre que ya tenía Jesús. Pero éste le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículos 3 y 4. La segunda tentación queda reflejada en los versículos 5 al 8, en las que Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra, con la única condición de que Jesús lo adorase. Claro, si Jesús le adora, ya estaría demostrando que es superior a él. La respuesta de Jesús es: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera tentación fue cuando lo llevó a la parte más alta del templo y le propuso que se tirase de allí, puesto que si era el Hijo de Dios, seguro que los ángeles lo salvarían. Entonces Jesús le contestó: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, ante las tentaciones de Satanás, siempre contestó: escrito está. Claro, se está refiriendo a la palabra de Dios, que en aquel momento era el Antiguo Testamento, el único que existía. La fe de Cristo en Dios y su conocimiento de la voluntad divina se fundaba en las Escrituras. Desde su niñez, Cristo había estudiado con diligencia las Escrituras y las conocía íntimamente. En eso radicaba el secreto de su fuerza para hacer frente a la tentación. Es la fe que trae la victoria sobre el mundo, y la fe se desarrolla mediante el estudio de las Escrituras, como dice Pablo en Romanos 10:17. Aquí Cristo afirma que el obedecer la palabra escrita de Dios tiene mayor valor e importancia que realizar un milagro. En esta ocasión, todas las citas que Cristo empleó fueron del libro de Deuteronomio. Dicen los versículos 14, 15 y 16 que, después de estas tentaciones, Jesús volvió a Galilea, donde se había criado, y que entró en la sinagoga en el día de reposo, el sábado, y se puso a leer sobre el libro de Isaías, en el que se reflejaba su venida a esta tierra. El versículo 16 dice claramente que Jesús fue a la sinagoga el sábado, según era su costumbre. La sencilla declaración de Lucas de que Jesús habitualmente asistía a los sagrados servicios en la sinagoga en el día sábado
señala claramente cuál es el deber del cristiano que ama a su Maestro y quiere seguir sus pisadas. El hecho de que Cristo guardara cuando estuvo en la tierra el mismo día que observan los judíos muestra también que no se había perdido el orden de los días desde que se dio la ley en el Sinaí, ni desde la creación. En el versículo 21 podemos ver que Jesús les habla claramente que la profecía de Isaías se está refiriendo a él. Dice así: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quienes afirman que Jesús nunca se consideró a sí mismo como el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento harían bien en considerar este pasaje. Dice el versículo 22 que todos se maravillaron al ver cómo se expresaba Jesús hablando de las Escrituras. Tanto es así que decían: ¿no es este el hijo de José? Esta pregunta no expresa incertidumbre, sino admiración. Habían conocido a Jesús a través de los años, pero llegaron a considerarlo como a un hombre común, semejante a cualquiera, quizás con menos faltas que ellos. Se negaron a creer que aquel a quien conocían también pudiera ser el prometido, y su falta de fe los dejó turbados. Jesús, leyendo sus pensamientos, se les adelantó diciendo lo que figura en el versículo 23, que dice así: Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y en el versículo 24 todavía les añade: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús vino a sus propios vecinos y no le recibieron. El orgullo les impidió reconocer la presencia del prometido en el carpintero que habían conocido desde su tierna infancia. Bien, pues no hemos podido terminar el capítulo 4 con este tema, por lo que mañana lo acabaremos con el tema 778. Bendiciones y hasta mañana.